Yo digo Rivera lo veo como siempre a la derecha, igual que Alejandro Pujá en la parte baja a la derecha. ¿Cómo está Alejandro? Hola, muy Así, bien. ahí. Sí, bueno, yo me veo acá que estoy arriba en realidad, así que vaya a saber. Lo cual demuestra que los cambios son permanentes. Uno no sabe cuándo está arriba o cuándo está abajo. Así O que, O que cuando la está a la, realidad es dinámica. sí, o cuando está a la absolutamente. Así izquierda que, o a la derecha, digamos, ¿cierto? exacto, uno nunca sabe. Así Claro. que feliz de todas maneras de poder compartir con ustedes este programa especial de resumen y comentarios de la semana en Hacemos Radio. Jorge Loyola, ¿cómo le va? Bien, pero yo siempre sé dónde estoy, no, Ah, no tengo problema en eso. Eso es Mira, relativo. quiero compartirles algo a propósito de saber o no saber. El doctor especialista en UCI, Felipe Vallejos, lanzó una bomba hace poquito rato, menos de una hora. Dice, los dos ventiladores que fueron entregados a Osorno no son invasivos, por lo que no están diseñados para COVID. Necesitamos saber qué clase de ventiladores están llegando a Chile. De ahí hacia abajo hay un hilo enorme donde hay un debate de especialistas. ¿Ah? Yo chequeé quién es Felipe Vallejos y efectivamente él es especialista en UCI. Oye, efectivamente, uno, antes que nos metamos al tema puntual a lo que tenemos en pauta, podríamos decirlo, de repente uno no sabe a quién creerle, muchachos. ¿Ah? Hay tantos especialistas, hoy día todos saben de todo. Y eso es lamentable porque efectivamente esto genera dudas en la ciudadanía, dudas en los comunicadores, en los que tenemos la labor de informarle a la gente, porque de repente te están dando una receta y resulta que sobre la misma te están desmintiendo esa misma receta, digamos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hagámoslo cortito, 30 segundos. ¿Qué pasa con tanto especialista, Diego Rivera? Bueno, es que no son especialistas, po. Hay mucha especulación al respecto. Y el problema es que como esto es nuevo, incluso para el mundo científico, nadie tiene la verdad, Absoluta, digamos. nadie tiene la verdad correcta, y eso permite que todos especulen al respecto de fórmulas. Pero también está los que quieren dar esa falsa sensación de seguridad y decir, aquí estamos haciendo las cosas bien, estamos aplanando la curva, cuando las cosas no son así, porque claramente hay que tener esa guía del mundo científico y mayores argumentos a la hora de hablar. Cuando se habló de que venían llegando tantos ventiladores, de dónde, en qué condiciones, qué características, yo creo que esas cosas como las que comenta Jorge en este minuto eran fácilmente de predecir. Y para cerrar, ya que eran solo 30 segundos, Sí, eh, claro. cuando estamos ya sumando más de 1.000 contagiados diarios, ¿de qué aplanamiento de la curva estamos hablando? Entonces, claro, ahí hay que tener ojo con las supuestas versiones oficiales. Sí, porque efectivamente hay muchos contagiados el día de hoy. ¿Qué pasa con tanto experto, Carola, al respecto? ¿sabes lo que pasa? Es que confunde a la ciudadanía. Entonces están expertos que son, entre comillas, expertos que de repente ahora sacaron un doctorado en COVID-19, y lo que pasa es que están todos a un mismo nivel de conversaciones, a un mismo nivel de opinión. Entonces la gente no sabe a quién creer y de dónde tomar la información que realmente es información que viene desde el mundo científico. Y tal como decía Diego, incluso los propios investigadores, los inmunólogos, todos están en un estado en que un día descubren algo y al otro día la investigación es tan rápida que lo que dijeron se van desdiciendo. Entonces estamos ante una incógnita y una contingencia compleja porque la ciudadanía no sabe a quién creerle y al final terminan creyéndole a la alcaldesa de Maipú que baila, ¿no es cierto? Entonces estamos a un nivel de información tan precaria que la ciudadanía se confunde, por lo mismo sale a raudales a las calles hoy día, porque claro, hay una sensación de que las cosas están volviendo a su curso. ¿No está pasando, Alejandro Pujal, lo que nos pasó en un tiempo en el estallido social, que hay mucha mala información? Sí, se habla demasiado. Creo que todos hablamos demasiado de cosas que no conocemos. Tal como dice Carola, estamos frente a una situación nueva. Los coronavirus como virus se sabe que existen hace mucho tiempo, pero también sabemos que los virus en general mutan. Ahora hay una polémica a nivel internacional respecto a si el virus ha sido manipulado o no ha sido manipulado. Eh, Creo que incluso son discusiones que son bastante inútiles porque es evidente que en los laboratorios se trabaja con bacterias, virus y están manipulándolas permanentemente. Recuerdo hace 2, 3 o 4 años cuando se discutía a nivel internacional si se eliminaba la última cepa de
¿cómo se llama este virus que era tan peligroso? El N1H1. La viruela, no, perdón, no, la viruela. Quedaba la última cepa de la viruela disponible en el mundo. Claro. Y había una discusión respecto de qué hacer con esa cepa de viruela. Había unos que decían, oye, eliminémosla porque esta cuestión ha cobrado tantas vidas que ya que la tenemos arrinconada, esta es la hora de darle el golpe final. Y otros decían, y yo suscribo a esa posición, de que no había que eliminarla. ¿Y por qué no había que eliminarla? Porque era un material genético valiosísimo que no se sabía si el día de mañana podía servir o no para otras investigaciones. Todo esto para decir de que los laboratorios permanentemente manipulan los virus, las bacterias y un montón de otros elementos en material genético. Por lo tanto, no tiene de raro, o sea, me cargan estas teorías conspiracionistas de que los chinos poco menos que nos querían matar a todos. Lo más probable, y no me extrañaría que con el paso del tiempo sea que efectivamente en algún laboratorio de Wuhan o en otra parte los chinos manipularon el virus y se les salió de control y ha pasado lo que ha pasado. Distinto es el secretismo del gobierno chino, que todos sabemos, en general todos los gobiernos autoritarios de cualquier lado siempre van a ocultar información y siempre van a tener problemas para acceder a la calidad de información. Entonces, volviendo a lo principal, como es un tema relativamente nuevo, donde hay mucho desconocimiento, tenemos que ser súper prudentes en lo que decimos, en lo que retransmitimos, en fin. Es una noticia en desarrollo, cuesta manejar cifras objetivas. Yo me quedo, en el caso chileno, me quedo con una cifra internacional que parece que es bastante objetiva, de la tasa de letalidad de 1.5, contra una tasa de letalidad a nivel mundial del orden del 4 o 5%, Estados Unidos mejor ni hablar, se le ha disparado. Entonces, claro, pareciera, y esto parece contradictorio, que el mejor manejo, no, ni siquiera voy a decir el buen manejo, el mejor manejo que ha tenido Chile para la pandemia da una señal equívoca a la población, que hemos visto cómo se van de corrido 40.000 personas de Santiago el fin de semana, 8.000 personas ingresaron el primer día a la Pumán, que el mismo Joaquín Lavín tuvo que cerrarlo, gente haciendo fila en algunos malls. Hoy día, si ustedes miran las redes sociales, un montón de reportes de gente caminando por las calles, en las ferias, en la playa, como si fuera esto una normalidad absoluta. Centreando en Rancagua es el concepto nuevo, Centreando se llama andar en Rancagua. Yo la verdad que creo que las cifras de Chile, lo que se diga, son espectaculares con tanta persona porfiada. Vamos a hablar de cifras espectaculares y para eso está Jorge Loyola. ¿Usted tiene las cifras espectaculares del día de hoy o no? Sí, algunas cifras espectaculares, pero lamentables a nivel mundial. Confirmados, contagiados, 3.397.000 personas. Lamentablemente, 241.500 a nivel mundial fallecidas. Y personas recuperadas a nivel mundial, 1.068.848. Es la estadística nacional que se disparó hoy día, es terrorífica. Nuevos casos totales a nivel nacional, 1.427. En nuestra región también se disparó 11 casos nuevos y nuevos con síntomas, 10 de los cuales asintomáticos, uno solo. Lamentablemente, hoy día la estadística marca 2 fallecidos en la región. Uno ya lo comentábamos ayer, el señor dirigente de los panificadores, y que hoy fue sepultado con, según nos dicen las redes, aproximadamente 10 personas son los que pudieron acompañarlo. El protocolo de sepultación fue muy rápido, muy expedito y muy secreto no es la palabra. Hermético. Pero sí con hermético. Muy hermético, claro sí. Que sí. Para entregarle un dato a nuestro amigo Alejandro, a ver si lo encuentro rápido. Estados Unidos tiene en este minuto 66.605 muertes para un total de confirmados de 1.148.000 casos, pero tiene también 150.000 recuperados. Sí, recuperados relativamente, porque no se sabe efectivamente qué tan recuperados están la mayoría. Oye, la Sociedad Chilena de Infectología, para ir ya armando el escenario, no es correcto un relajamiento cercano al invierno, dice el presidente Xochitl Luis del Piano, como preocupante el aumento de casos y aseguró que no es bueno suavizar las medidas de prevención. Es consecuencia de el peligro de volver a la normalidad, siendo que no se conoce bien la situación de las personas asintomáticas. Ese es el primer tema que vamos a hablar el día de hoy, muchachos, porque efectivamente
este relajo puede parecer definitivamente demasiado peligroso y preocupante. Saltamos de 400 a 800 y de 800 a casi 1500 el día de hoy, Eduardo Arce. 1000. Claro, o sea, hoy día se está viendo unas cifras mucho más acorde a lo que se estaba viendo a nivel mundial, lo que estamos viviendo acá en Chile. Eso va de la mano a que se están haciendo mucho más exámenes, según lo que reporta el MinSal, y el protocolo para las personas que se realizan estos exámenes ha cambiado. O sea, se flexibilizó un poco más y no necesariamente tienen que tener todos los síntomas o ir un poco más grave para poder tomarse el examen. Eso provocó que también hubo un aumento. Ahora, la duda es, que lo escuché también en un doctor que aparece todos los días en el Buenos Días a Todos, que lo dijo el día viernes, el día Ayer. jueves, si no me equivoco. Ayer lo dijo en la mañana. ¿Sí? Ayer fue. ¿El doctor Lavín? No, No, un doctor de verdad, un doctor de verdad. Falta que la viene, le hacemos radio nomás y ahí Una está el verdad, una verdad. Espérense que se está conectando. Me decía que tenía problemas para entrar. Acá no tenemos presupuesto para la vida. Uno de verdad. Y él decía que si hoy día aparecían el doble de casos, o sea, teníamos 900 casos ayer, y hoy día aumentaba, es porque, según su preocupación, esto se estaba saliendo de control. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Hubo un descontrol, hubo un aumento, o una relajación de la ciudadanía con tanta medida que están tomando, no necesariamente en el tema de salud, sino con el tema del comercio, están bajando los resguardos en el tema de quedarnos en las casas, ya la gente no se está quedando en las casas, está haciendo filas porque se está abriendo el mall X o este mall de acá, y yo creo que eso es lo que nos está llevando a que se está aumentando considerablemente esto. Y a propósito de lo que tú decías, debido a tanta información, está aumentando considerablemente la cantidad de opinólogos que todos saben de todo esto del coronavirus. Sí, pues. Hay muchos que se están aprovechando también para hacer campañas políticas y opinando de distintas cosas en base a esto. Yo creo que eso Oye, no bueno, ese corresponde. tema en todo caso, es bueno el tema que dice Eduardo Arce, pero nos vamos a salir, no lo vamos a tocar ahora. ¿Cuánto nos anda haciendo campaña política hoy día a través de las redes sociales y aprovechándose de su amigo COVID-19, que poco menos que lo abraza para hacer campañas políticas, Carola Naranjo? Claro. Con campaña política con guante y mascarilla le vamos a poner. Como Pero la si nueva, pero si eso pasa, efectivamente. la nueva forma de hacer, claro, con guante y mascarilla. Sí, mira, yo quería comentar un análisis de la identidad de la zona en relación a lo que está ocurriendo en relación al salir, ¿ya? Entonces, primero que nada, efectivamente nosotros como seres humanos y como sociedad somos una especie que es gregaria. Ya eso, de hecho, nuestra evolución está dada con que nos colaboremos con los otros y estar en contacto con los otros. Entonces eso está generando algún tipo de tensión, a la gente le cuesta estar en la casa sin estar en contacto, ¿ya? Eso es un antecedente para tener. Luego, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí, perfecto. Sí, ya. ¿Qué es lo que hace que las personas, aun cuando sabiendo que tenemos una peligrosidad inminente como este virus, porque realmente es una peligrosidad inminente, Humberto Maturana decía hace un par de días que incluso podemos llegar a la extinción porque no estamos tomando en cuenta como la letalidad de lo que nos estamos enfrentando. Y entonces eso tiene que ver un poco con la identidad y qué nos hace sentir a nosotras las personas el consumo. Y eso es tremendo, porque aún así, o sea, las identidades que tenemos nosotros son múltiples y van a estar variadas en relación a nuestras historias de vida, pero que hace que la persona rompa una cuarentena, o no solo, sino que rompa una situación de cuidado y se sienta a gusto y feliz y psicológicamente satisfecha yendo a comprar. ¿Ya? Y ahí tú te das cuenta cuánto de esa identidad de las personas y esta sociedad de consumo pasa al bienestar de las personas, y porque tú, en el estallido social tú le preguntabas a las personas y la prensa se vio muy pillada cuando le preguntaban al caballero, al obrero en la mañana, ¿usted qué opina de que ahora le hayan roto el metro? Y el caballero de vuelta le respondía, pero claro que eso está bien porque estamos en una situación precaria, hablaba de la subestructura, la superestructura, de la alienación, hablaba de temas económicos, o sea, la tenía clara. Y hoy día a la gente en las filas, cuando se le pregunta y está esperando ahí, ¿por qué usted vino a comprar? Son cosas de primera necesidad, y lo que la gente te responde te dice, no, yo vine a pasear.
Entonces ahí, en eso del venir a pasear y que eso, y que eso sea mucho más que tu vida y la conciencia del resto de los demás, de una conciencia comunitaria, colaborativa, en este sentido, se va a las pailas. ¿Por qué? Porque tu identidad que está en el consumo es mucho más fuerte que incluso la viabilidad de tu vida. Entonces a mí eso me preocupa como especialista en ciencias sociales, que cuáles son las conductas que se estén dando, porque estas conductas, si hoy día tuvimos casi los 1.500, lo más probable es que estas conductas temerarias, ¿no es cierto?, al abrir el comercio, en más ahora para el Día de la Madre, van a ser conductas temerarias que la gente no se da cuenta y va a traspasar los límites y se va a enfermar y va a enfermar a los demás. Más aún, teniendo en cuenta que hay muchas personas que están con el SARS-CoV-2, que así se llama el virus se llama SARS-CoV-2, pero si a ti tú te enfermas de coronavirus, que esto es algo que la ciencia hace poco distinguió. Una cosa es que tú portes el virus, el SARS-CoV-2, y la otra es si te enfermas de coronavirus 19. 19. ¿Ya? 19, esa es la diferencia. Pero andan muchas personas campantes que no se sienten súper bien, pero andan contagiando. Entonces, eso es tremendamente peligroso y aumenta la letalidad de este virus, además de este relajamiento social y esta suerte de sensación de que hay que volver a la normalidad. La gente también, si ve que Falabella o cualquier retail se abre, Se vuelven locos. eso es una sensación de normalidad. ¿Me Enfermos entiendes? por Entonces es comprar, una digamos. pésima señal. Es una pésima señal. Ahora, efectivamente, en base a lo que decía la Carola, Diego, es posible que le estamos perdiendo, me voy a meter en el mismo saco. Yo le tengo miedo al virus porque yo soy enfermo crónico. Entonces, a mí de verdad, si a mí me da, yo puedo terminar bajo tierra, digamos. Pero le estamos perdiendo el temor a este virus porque hace 2, 3 semanas era impensado ver un Rancagua lleno de gente. Hoy día está centreando, es el nuevo concepto. ¿Cómo definiría usted centreando en Rancagua? A ver, es que perderle el miedo, no sé si en algún minuto la gente le adquirió el miedo, ¿no? En esta falta de empatía que hay en la sociedad, si no le pasa a alguien cercano, a lo mejor es difícil de dimensionar lo que significa. Además, decir que se maneja muy poca información, aparte de porque ser una situación nueva, sino que por cómo se ha ido manejando. Porque el mismo ministro lo decía, y lo dijo el mismo ministro, que en la medida que hacemos más exámenes, tenemos más casos confirmados. Entonces, pero es que esa es la realidad, pues, Diego. es que por eso, Está bien porque eso voy, es que eso está bien, eso está bien. Sí, porque No, estamos viviendo de una realidad irreal. Pero es que Estamos por eso, viviendo en un escenario irreal. es que eso, Con a eso es lo que, casos, a eso es lo que con voy. casos subrepresentados. Claro. Justamente, a eso es lo que voy. Todos esos casos nuevos confirmados siempre son mucho menos de lo que efectivamente hay. Entonces, cuando se comunica esta información y se dice tenemos tantos casos confirmados, da la sensación de que son esos y no hay más. Al principio se decía, hay que pensar de que si se confirman tantos casos, esa persona puede contagiar a 3, 4, 5 personas más. Pero claro, cuando la gente va escuchando día a día que hay ciento y tantos contagiados, 100 contagiados, 2 contagiados, la gente dice, chuta, pero son re pocos, po. Pero cuando empezamos a transparentar la información y le empezamos a decir a la gente, y le decimos a la gente, miren, tenemos 1.000 y algo contagiados, pero porque hemos hecho cierta cantidad de exámenes. Si nosotros pudiéramos hacer más exámenes, tendríamos un volumen mucho más importante de la población que está contagiada. Entonces hay muchos casos que nosotros desconocemos, que no los podemos hacer seguimiento, que no los podemos poner en cuarentena, que no los podemos hacer encerrar a su círculo, ¿no? Identificar a cuál es su círculo. Entonces, efectivamente, hay mucho más peligro de lo que se está transmitiendo. Y uno de los casos es el de Suecia, por ejemplo. No tengo la cifra exacta de fallecido y fallecida, pero Suecia es uno de los países del mundo, gracias Jorge, si lo estaba ahí buscando, es uno de los países que decidió no tomar medidas de cuarentena, y a diferencia de sus países vecinos, es el país donde han ocurrido más muertes. Sí, claro, a diferencia de Nueva Zelanda, por ejemplo, que es uno de los países que mejor ha manejado eso, y después se lo va a preguntar incluso, vamos a ir con Jorge, y después se lo va a preguntar a Alejandro Bujá, que está al tanto de la burbuja social ahí en Nueva Zelanda. Jorge Loyola, usted me quería decir algo. Suecia tiene 2.669 muertes, para un total de 22.082 confirmados y personas recuperadas 1.000, dice. Un 10% de muertos, digamos.
Pero hay que saber cuánto es la población, eso es lo importante. Para hacer comparaciones hay que saber cuál es la población. Sí, claro, Las Carola, tasas es lo que hay que comparar. sí, pero Son las efectivamente, tasas las que se comparan. sí, pero efectivamente en el caso de Suecia puntualmente es un 10% de los, entre comillas, contagiados. El porcentaje de letalidad, digamos. Sí, pero si Mm. pensamos acá en Chile, tenemos menos, la tasa de mortalidad es mucho menos que nuestros vecinos en Sudamérica, Ujú. e incluso en Sí, América. Entonces, sí. independiente que existen descontroles en cierto lado, hay un control en la tasa de mortalidad. O sea, no muere mucha gente acá en Chile, por ahora, no sabemos, Mm. de COVID-19. Sí, lo que Alejandro, pasa ahí, ay, no, perdón. dale, Carola, Solo por quería favor. comentar una quería comentarles que estábamos tranquilos pensando que la información que estaba entregando el Ministerio de Salud era información que seguía, digamos, la rigurosidad estadística que debiese tener, ¿ya? La Sí. rigurosidad estadística. Pero resulta que hace un par de días, de hecho 3 días atrás, nos dimos cuenta que los contagiados sin síntomas no se contaban, Asintomático. ¿ya? Asintomáticos. ¿Y qué pasó eso? Volvió las estadísticas a foja cero. ¿Eso qué quiere decir? Que un día no se puede comparar con otro día y rompimos la curva de comparación. Por eso que la mesa de datos del COVID-19 se rompió. ¿Ya? Eso es bien importante porque con esta regularidad y la meseta que veníamos mostrando se veía que estaba bien. Ahora, efectivamente, la pregunta es si la cifra de fallecidos es realmente una cifra de fallecidos que tenga confiabilidad. Yo no lo sé. Claro, porque ¿Ya? efectivamente la curva, como venía la curva, hoy en día, hace 3 días, como dice la Carola, se generó un punto de inflexión importante en esa curva. Entonces Exacto. se puso una explosión importante hacia arriba. ¿Usted quería aportar algo, Jorge Loyola, para ir hacia Alejandro Buján posteriormente? Bueno, sí, la verdad es que nosotros, al menos yo no soy especialista en el tema médico ni en el tema de COVID. Lo que sí estoy claro es que he visto en mi sociedad cómo ha ido evolucionando hacia la desconfianza, hacia la falta de liderazgo. Y eso, en definitiva, creo que yo es hasta harto, mucho más grave, no digo que no sea grave el coronavirus ni todo eso y la cantidad de personas que mueren, pero la desconfianza y lo que está pasando con la sociedad chilena, ¿para qué nos vamos a meter con el mundo, que en el fondo es lo mismo, pero con la sociedad chilena es gravísimo lo que decía Carola hace un rato, de que la gente desesperada para comprar alguna porquería que según ellos le va a dar la felicidad por algunos segundos, y una vez que salga del mall se va a acordar del coronavirus y le va a dar miedo y lo que compró ya no va a valer. Lo que ella necesitaba era felicidad hemífera, Inmediata. como decían Es que, los, es, los, es los que humoristas, ¿no? Entonces, para cerrar, Mm. siento que, primero, no, la confianza o no en términos de Mañalich o el sistema que usa o los asintomáticos o los sintomáticos, la verdad que pueden decir lo que quieran a esta altura. Y si ponen 1.400 muertos o 1.450 o 1.800 o 2.000, la gente no les va a creer y por eso mismo van a la calle porque no creen en nada. O al revés, hay algunos que se quedan con esa pachotada que tiene Mañalich, que puede ser insoportable, que puede ser muy pesado, pero que pareciera ser un tipo que hace la pega y que sabe lo que hace, más allá de que yo esté de acuerdo con él o no. Y por esa supuesto. falsa seguridad o esa seguridad que él proyecta también le entrega a las personas como algo así, como casi un salvoconducto para decir, sí, está la embarrada, la cosa es seria, la cosa se viene grave, pero el ministro me dijo que él sabe lo que hace y yo voy a ir igual. Por último, después igual me van a atender porque ventiladores hay y están llegando. Pero, Digo pero, pero, yo. pero, pero eso demuestra necesariamente o definitivamente, Alejandro Buján, lo irresponsable que somos como ciudadanos chilenos, que definitivamente nos damos cuenta de la embarrada que está, de que hoy día ya nos saltamos a 1.500 casi contagiados y mañana lo más probable es que superemos o lleguemos a los 2.000, ojalá que yo me equivoque, pero lo más probable es que mañana lleguemos a los 2.000. Y efectivamente, ¿puede pasar eso, Alejandro Buján? ¿Somos irresponsables como ciudadanos? Sí. Lo que va a pasar es que ¿Quién quería? algunos sectores van a tener un nuevo argumento para cambiar la Constitución. O sea, es impresionante el nivel de irresponsabilidad a nivel individual, la ignorancia, el individualismo, que de alguna manera está marcado por el consumismo que menciona Carola. Eso se ha estudiado, la gente se identifica con las marcas que compra, no puede vivir sin consumir. Yo la verdad es que para mí esto es un caso casi de estudio sociológico que solamente demuestra los niveles culturales que tenemos.
Las noticias nos cuentan del modelo que están tratando de imponer, o proponer más que imponer, en Nueva Zelanda, de las burbujas sociales, Sí. la posibilidad de que las personas empiecen a extender sus relaciones a un grupo limitado de familiares, de amigos o incluso asistentes médicos, en el caso que tengas dentro de la familia alguien que requiere especiales atenciones, pero eso requiere un compromiso serio de las personas, una responsabilidad enorme, que significa que si yo pertenezco a un grupo social que se plantea que no sea de más de 10 personas, no puedo durante el mismo lapso de tiempo pertenecer a otro grupo social, a otra burbuja social. Pero eso requiere educación, requiere cultura. Cuando vemos que la gente piensa que porque abren un mall se está dando chip libre para ir al mall, por mucho que estemos con mascarilla, entonces vamos a estar totalmente cubiertos, claramente que estamos un poquito jugando con fuego. Ahora, yo la verdad es que estoy sorprendido que la tasa de letalidad que tiene Chile, ya, vuelvo a reiterarlo, 1.5, bajísima comparado con el resto del mundo, yo estoy sorprendido que no sea más alta con las conductas irresponsables, temerarias que se ven todos los días. Ahora, no sé si tendremos algo ahí genético que está inversamente proporcional a la porfía con algún tal vez elemento que nos protege un poco más, porque así como hemos visto gente yendo a los malls, en las ferias libres, viajando los fines de semana a la playa, yo creo que la cifra de 200 muertos que tenemos hoy día es bajísima en relación a la que quizás deberíamos tener. Ahora bien, yo creo que aquí el paso del tiempo va a demostrar realmente quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor, pero no me cabe duda que pretender que esto solamente lo resuelva un gobierno o un ministro de salud, por superman o no que este sea, me parece que es realmente pedir demasiado. Por una parte exigimos libertades para movernos, para expresarnos y un montón de cosas, y sin embargo no somos capaces de ser responsables con nosotros mismos y con nuestro grupo social más cercano como es la familia. Como dicen por ahí, no es solamente son los políticos, que no son una maravilla en nuestro país, no solamente son los gobiernos, que tampoco son una maravilla, sino que, aunque suena casi discriminatorio, pero es una frase que todos hemos usado alguna vez, no es el gobierno ni los políticos, es la raza. O sea, tenemos un serio problema aquí educativo-cultural que nos cuesta someternos a lo que son reglas básicas de convivencia ante una situación donde está comprometido toda la seguridad y la salud de la sociedad. Diego Reguera. Lo que estábamos hablando recién de Suecia y Noruega, la tasa de muertes en Suecia es de un 12% sobre los casos confirmados y la de Noruega es de un 2,7% sobre los casos confirmados. Entonces, efectivamente, hay una diferencia en la mortalidad de un país que no está tomando medidas de cuarentena y otro país que sí ha sido más disciplinado. Y en torno también a lo que decía Carola, cuando se genera una nueva estadística, significa que le perdimos la trazabilidad a la curva. Y eso es algo que ya decían dos especialistas en una columna de CIPER. Tengo el nombre, uno es Miguel Kiwi, que fue Premio Nacional de Ciencias Exactas y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y el investigador del Centro del Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, Rafael González. Ellos decían que como no había información precisa, era imposible seguirle la trazabilidad a esta curva y que a nivel mundial habían dos estrategias, una que era la cuarentena total y otra que eran estas cuarentenas dinámicas, como lo que se estaba aplicando acá en Chile, que era cerrar ciertos sectores. Pero para que la estrategia de la cuarentena dinámica fuera efectiva, teníamos que tener la información necesaria. Teníamos que seguirle la trazabilidad a la curva para poder identificar cuáles eran esos sectores donde era necesario aplicar o no la cuarentena. Pero cuando no se puede seguir la curva, lo más adecuado era la cuarentena total. Entonces, como lo dice Carola, como se ratifica con esta nueva información, con estos nuevos valores de medición, Chile no le está siguiendo la pista a la curva, lo que significa que no sabemos cuándo va a pasar el caso crítico, el pic del contagio. Y si no sabemos cuándo va a ser el pic del contagio, no podemos hablar de normalidad. Lo que se dice, Diego, efectivamente, en base a lo que tú dices y lo que decía acá también Carola, que efectivamente el escenario se va a dar, al parecer, de que el pic de nuestro país no va a ser los primeros días de mayo, sino que va a ser los últimos días de mayo o los primeros días de junio, que eso es lo más preocupante, porque ya vamos
No, y de hecho ya hay expertos que lo están diciendo, digo, que efectivamente con esto nuestro cierro. pic va para fines de mes, digamos. Con esto cierro. Es que con esta nueva forma de tomar la estadística tenemos que empezar a medir de nuevo. Entonces De es difícil nuevo. explicar cuándo. Lo que está pasando y en base a qué se están basando esos expertos en decir de que por qué podría ser hacia finales de mayo, porque va a ir coincidiendo o podría ir coincidiendo con los casos críticos de invierno. Ahora, Los típicos efectivamente, casos Y eso crónicos. va a sí, ser muy claro. complejo. Por el tema de las bajas temperaturas, digamos, que efectivamente hoy día ya es muy preocupante que ya se acerque el invierno, se acerque las temperaturas, pero también coincidentemente, muchachos, tiene esto que ver con que el espacio riesgo recibirá a pacientes de COVID-19 desde la próxima semana, o sea, desde el lunes en adelante, digamos. El subsecretario de redes asistenciales hoy día ya comentó que 144 de las 800 camas ya van a ser habilitadas para esta semana. Entonces, efectivamente, estamos llegando a un escenario bastante más complejo, muchachos. A ver, tomo el guante a ver, lo primero es acordarnos que Chile está viviendo un cambio climático de la misma forma que está viviendo el mundo. Y ese cambio climático ha hecho correr las estaciones del año. Antes, antiguamente podíamos decir que el invierno o el otoño realmente partía ahora en marzo, pero ahora no es así. Las bajas temperaturas parten en junio, no es como en mayo, abril, cuando ya empezaba a bajar. Ahora recién estamos viendo que está empezando a bajar la temperatura en la noche, la gente se está empezando a resfriar un poco más, y eso quiere decir que se está alejando un poco más de las estadísticas que tenían los mismos médicos de cuál iba a ser el pic. Y por eso es que a lo mejor se está alejando el pic a fines de mayo, primeros días de junio, porque ya estamos entrando a las temperaturas que realmente uno espera en esta etapa del año. Pero lo que sigue que va por responsabilidad, que es lo mismo que decía Alejandro hace un rato, como dato en España cuando se empezaron a relajar las medidas y dejaron salir a los niños por lo menos una hora para que salieran y salieran de sus casas, fueran al parque a jugar, fue tanta la irresponsabilidad de algunos padres o a lo mejor las necesidades de los niños que estuvieron tanto rato encerrados, que aumentó considerablemente la cifra de contagiados de niños en España una vez que se relajaron las medidas y dejaron salir una hora para poder jugar en las plazas. Y a eso va también las medidas que falta más rigor, más rigurosidad en las medidas para que esto no siga aumentando y realmente, como se habla tanto de aplanar la curva, logremos eso, pero eso no depende, como decía Alejandro, y comparto 100% con lo que él dice, no depende del gobierno, no depende de las autoridades, depende de todos nosotros. Si nosotros no tomamos conciencia, la gente no entiende que hay que ir a un mall solamente si es necesidad de ir a comprar algo importante para tu casa, no vayas. Si no tienes esa necesidad, no vayas, y no vayas en familia. Y esas son las formas de poder aplanar esa curva, de poder relajar, y que no aumenten los contagiados, por lo menos en nuestra región. Pero efectivamente, ¿hacia dónde vamos, muchachos? Porque ¿qué tiene que pasar para que la gente genere conciencia? Tenemos que empezar a tener, ¿cuántos? 100, 200, 300 muertos diarios para que efectivamente la gente logre entender, logre tomar conciencia del escenario sanitario en el cual estamos insertos. Efectivamente tiene que pasar eso de que tengamos 100, 200, 300 muertos, lo vuelvo a repetir, para que efectivamente tomemos conciencia de que no podemos desbandarnos, de que tenemos que tomar las cosas en serio, de que tenemos que dejar de ser pelotudos como sociedad, efectivamente, Jorge Loyola. Sí, mira, me estaba acordando con tus palabras y también lo que hemos conversado entre todos del testimonio de nuestro amigo Choche, que vive en New Jersey. Claro, New Jersey, en Estados Unidos. Entonces, y viajar un poquitito con la mente y con las imágenes que nos entregan los medios de comunicación y pensar que en Nueva York, ya no es la primera vez que llega esta noticia, pero que han tenido problemas para manejar los cadáveres. Estamos hablando de Nueva York, el espejo de muchos en esta sociedad diciendo, mira, Estados Unidos es nuestro norte, literalmente, es nuestro objetivo, queremos llegar a ser como Nueva York, poco menos. Y la capital del mundo. La capital del mundo, claro que sí. Y sin embargo, ya 2 o 3 veces, recuerdo una donde en la isla Hart, una pequeña isla industrial, me decía Chochi que hay cientos de islas, pero una de ellas, de una instalación industrial abandonada, fue habilitada como fosa común hace un par de semanas, 2 semanas aproximadamente. Y ahora, los últimos 2 o 3 días, los anuncios de camiones, ojo con esto, camiones de traslado de mudanzas,
no camiones frigoríficos, no camiones especialistas, fueron encontrados con muchos cadáveres a su interior descompuestos. Probablemente son, mira lo que te voy a decir, probablemente son inmigrantes. Lo más probable es que sean indocumentados, que sean homeless, pero son personas, son seres humanos. Entonces, si en el país más potente, espejo de todos los que vivimos en países como el nuestro, está pasando eso, ¿qué va a pasar en Chile? Ahora, no sé si... Perdón, Jorge, pero la diferencia que tiene Estados Unidos con nosotros, creo, a lo mejor estoy muy equivocado con lo que voy a decir, es que Estados Unidos partamos de la premisa que tiene un presidente que jamás ha creído en el COVID-19. Y yo creo que es un dato importante, y por eso a Estados Unidos, lamentablemente, esa prepotencia, esa incredulidad del presidente norteamericano le está pasando la cuenta hoy en día, porque si él hubiese sido lo suficientemente responsable desde un inicio con su pueblo, créame que a lo mejor Estados Unidos no estaría en la posición o en la situación en la cual está inserta hoy. Ahora, a propósito de lo que usted dice, Eduardo, absolutamente. A propósito de lo que usted dice, mire, escúcheme algo, a propósito de lo que usted dice, hay un absoluto contrasentido de la realidad, porque si usted me dice que Trump dijo lo que dijo que no le importaba, que era un refrito, o eso, bueno, Bolsonaro también dijo algo parecido, pero dice lo que dijo Trump, y resulta que Trump en Estados Unidos tiene prácticamente el mismo porcentaje de apoyo que tiene el presidente nuestro, que tomó una actitud completamente contraria y dijo, esto es serio y hay que trabajar para superarlo. Y sin embargo, ninguno de los dos, según lo que hemos visto, al parecer, han tenido efectos sobre la población. La población no ha hecho caso ni en Estados Unidos ni en Chile. Sí, pero hay una diferencia, Jorge. Lo de Piñera viene de más atrasito, digamos. Lo de Trump no viene de tan atrasito. Trump sacó un porcentaje importante a la hora de ser electo. Piñera, el problema ya venía desde octubre con un problema social. Entonces, no digamos que el problema de Piñera hoy día es el COVID-19. El problema de Piñera son hartas cosas más importantes también o tan importantes como el COVID-19. El problema de Piñera es el COVID-19 y mucho más. El problema de Trump es que es un pelotudo, efectivamente, y no entiende absolutamente nada de lo que le está pasando a la gente. Lo mismo le está pasando a Bolsonaro, como lo decía Eduardo. O sea, tenemos a un Bolsonaro que hoy día tiene a Brasil, que dentro del vecindario nuestro es el número 1 con la cantidad de muertos por el COVID-19, y todavía sigue pensando que es un resfriado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tengo una buena noticia, Eduardo, y con esto bueno. termino. Tengo una buena noticia. ¿Sabe? No, en serio, tengo una buena noticia. ¿Sabe quién apareció? Kim Jong-un. Ah, sí, claro. Apareció, yo lo daba por muerto. Bueno, yo lo daba RIP. Yo lo daba RIP. No estaba muerto, andaba de parranda. Parece rockstar de repente ese chinito, parece rockstar. Yo creo que se esconde como para después volver así. 3 semanas. Lo ridículo es todas las conjeturas que se hicieron a propósito de su desaparición. Ojo que el gobierno coreano está espiando esta transmisión, así que hay mucho cuidado. Sí, pero hubo muchos que ya dieron por su sucesora. Viene como algo hacia mi casa. Sí. Mira, volviendo al tema, pero como datito... Ya, Eduardo, llevan. No, pero no es como dato. Para que se den cuenta que algunos políticos se manipulan sus acciones en base a pensamientos futuros electorales. Tenemos el caso del emblemático alcalde de Las Condes. Ahora acá también tenemos Rancagua. Aparte de este, pero hay uno emblemático que tiene mucho más prensa que el alcalde de acá Rancagua. No, yo no estoy hablando del alcalde, estoy hablando de de algunos candidatos. No, pero también está jugando y está manipulando bastantes cosas en base al COVID-19. El alcalde de Las Condes, hace 2 días atrás, abrió el Mall Apumanque, se llenó de gente. Si se dieron cuenta en las redes sociales de alcalde Lavín, lo hicieron bolsa, insultándolo, diciéndole que fue un irresponsable, y al día siguiente, después de haber aumentado considerablemente las cifras, sobre 900 infectados en el país, hace el cierre diciendo que no era el momento de abrir y había sido un error, pero iban a reevaluarlo. Eso no es que haya sido un error, solamente que se dio cuenta que electoralmente se veía muy mal que el alcalde Joaquín Lavín dejara la embarrada con el comercio, y por eso lo hizo. Entonces no son medidas consecuentes que están haciendo algunos políticos, si no son medidas que están haciéndolo en base a futuros votantes electorales, y eso es lo que están haciendo, como lo está haciendo el alcalde aquí en Rancagua, que instalan unos logos en el suelo patrocinados por una empresa que no fue de la municipalidad, pero la ha hecho
el tremendo festín comunicacionalmente como un logro de la municipalidad cuando no es de él. Como también hay otros candidatos que están saliendo todos los días por Facebook Live hablando, como decía adelante, de estos casos y no tienen idea, porque no son doctores, no son nada, pero se están aprovechando de la situación. Siempre Oye, actuar en base a futuros votantes. sí, bueno, todos sabemos quién es, pero bueno, da lo mismo. Ahora, efectivamente, Diego Rivera se está riendo, ¿sabe quién es? Oye, ahora, efectivamente, el COVID-19 nos puede ganar efectivamente por un tema de irresponsabilidad social, de desconocimiento del virus, o también nos puede ganar producto de una necesidad económica, muchachos. ¿Ofrezco la palabra? A ver, es que ese es Ah, siempre un argumento, perdón, no, reaccioné No, primero. adelante. no, está bien, dale. Ese siempre es un argumento de presión, ¿no? También se ocupó durante el estallido social Pero que la, no menora, ojo. la necesidad, no, si no estoy diciendo que sea menor, pero siempre un argumento ahí de la necesidad de volver a las actividades productivas. Ujú. Lo conversábamos ayer a propósito del tema laboral, de que muchos trabajadores y trabajadoras tenían miedo de participar activamente del mundo sindical o de manifestarse por el miedo a perder la pega. Entonces, sin duda, el bolsillo siempre va a ser un factor importante a considerar. Y eso puede llevar a la gente, o sea, y ha llevado, de hecho lo hemos visto, de que hay muchos trabajadores informales que no han tenido que seguir trabajando porque nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que vive al día a día, y cuando hablamos de vivir al día a día, estamos hablando de que come en base a lo que gana en el día. Y eso es muy, muy, muy dramático, porque lo que hace no es solamente manifestar un problema económico que puede tener distintas escalas, ¿no? Sino que manifestar un problema que tenemos como sociedad. Cuando se habla de, cuando las estadísticas indican de que en Chile el 75% de la población está en riesgo de vulnerabilidad económica. ¿Qué significa eso? De que hay un importante porcentaje de que efectivamente está en una situación de vulnerabilidad, pero hay otro porcentaje que, si deja de trabajar, va a caer dentro de ese grupo de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los sueldos son bajos, Sí, porque los trabajos son sí, precarios, no porque tiene no hay ahorro. una red de protección social. Mm. Entonces, lo que hace esto es destapar una situación que se viene viendo hace mucho tiempo acá en Chile, y que termina siendo un factor a la hora de tener que cuidar la salud. O sea, tengo que elegir entre exponerme o comer. Y eso es dramático. Mm, Carola. mm. Sí, no, yo quería darle una mirada sociohistórica un poco a lo que tiene que ver con las amenazas que hemos tenido como sociedad, ¿ya? Y eso en Chile, yo diría que las nuevas generaciones, y eso es bien interesante porque con el avance de la tecnología y también con la sensación de la inmediatez que nos dan las redes sociales, y no solo las redes sociales, sino que las tecnologías de la información, hace parecer que de alguna manera esa vulnerabilidad que nosotros tenemos, que es como biológica o de salud, es algo que de alguna manera la pasamos. ¿Ya? De hecho, estamos pensando en llegar a Marte, tecnológicamente nos pilló en un momento donde la sociedad está a un nivel que siente que lo tiene dominado todo, que la sociedad lo tiene dominado todo, y que de repente viene este virus que viene desde lo biológico, que viene desde la naturaleza, a descontrolar un mundo que estaba tremendamente con los roles sociales y pauteados muy claros. Entonces, la mirada histórica en nuestro país, si nosotros miramos un poquito hacia atrás, hace 60 años la gente se moría, ¿ya? Se moría de un montón de otras cosas más. De hecho, uno de los grandes avances que ha tenido este país en política sanitaria. Y eso es algo que las mujeres iban a tener guaguas y se morían en el parto, y se morían las guaguas y se morían en el parto. La gran última, recordamos por ejemplo, el gran última problema que hubo sanitario antes del cólera, que es algo que recordamos, la H1N1, pero algo que tuvo que ver y que mató a mucha gente, que fue la tuberculosis en la década de 1940. Los abuelos, las generaciones mayores, sí se convivieron con amenazas sociales y todo el mundo cuenta que se le murió la hermana chica, que se le murió la tía, hay historias, ¿ya? Pero en estas generaciones actuales esas historias empezaron a desaparecer. ¿Ya? Entonces, en estas generaciones actuales no tenemos la noción de que somos vulnerables y que nuestra vida es vulnerable y que todo lo que hemos construido, porque puede venir algo, en este caso desde la naturaleza, que nos puede romper todo eso, ¿ya? Eso por una parte, ya que teníamos esta sensación de una falsa, que de alguna manera la vida controlaba,
Y las tecnologías nos dan esa sensación de tener la vida controlada. Y por otra parte, viene algo que comentaba Alejandro, que decía él le llamó la raza, ¿ya? Entonces yo ahí quiero ser correcta, y lo siento en mi deformación profesional, las razas no existen, ¿ya? Las razas no existen, lo que hay son fenotipos y distintas adaptaciones genéticas a los distintos ambientes y los ecosistemas que han tenido las distintas poblaciones humanas. La raza no existe. ¿Ya? Hablar de un paradigma racista es derechamente, de raza es derechamente algo muy complejo. De hecho, Hitler se basa en eso para instaurar la diferencia entre la raza aria y los demás. Por eso hay que tener ojo con los conceptos que se utilizan. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos acá es, ¿ya? Lo que tenemos acá es efectivamente algo que se llama idiosincrasia o cultura, que está dada no por la genética que tenemos las personas, sino que está dada por un contexto sociocultural, económico, político, de que, por ejemplo, hizo que en 1994, en plena vuelta a la democracia, de los currículum académicos se eliminara ¿cómo se llama? La materia, la asignatura de educación cívica. ¿Ya? No la tenemos. Y ahí, no sé, no está. Entonces, hay un tema de formación ciudadana que se fue desmantelando en el currículum académico, ¿ya? Entonces también eso, el currículum académico que me refiero que no hay que tener no hay que estudiar mucho para tenerlo, sino que estaba en el currículum de la educación pública que ahora, ¿no es cierto?, no hay espacio de formación personal también para que la gente reflexione, o para que nosotros nos eduquemos y reflexionemos acerca de lo prosocial, de la importancia del otro y de la otra, el respeto, la tolerancia. Eso no hay. Entonces también culpamos y decimos, no, es que la gente es una bruta, no sabe, pero por otro lado también tenemos un sistema que se ha encargado de desmantelar esos elementos en el tejido social de solidaridad social. Así que ojo también con eso. ¿Ya? Eso era un poco el análisis sociohistórico y un poco también político. Jorge Loyola. Apriete el botoncito, sí, para que lo escuchemos. Derecho a Apriete el réplica, botoncito. Alejandro, sí. Sí, claro. Bueno, derecho a réplica sí. Le damos Pero el yo derecho a Pero réplica yo estoy de al acuerdo con Natalia. Mira, quiero aprovechar con Carola, con Carola. Sí, quiero aprovechar el pie histórico Me cambiaste el decir... nombre, me cambiaste el nombre. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Natalia. No, es que estaba leyendo la ficha. ¿Para qué? Eduardo manda la ficha en ti. Natalia, un saludo a Natalia. Oiga. ¿Te mandaste? Sí. Te mandaste pero un acto fallido. Sí, ahí, toma. Pero efectivamente... Ahí tu subconsciente habló. Siga con el aporte, a ver, efectivamente. No, quería hacer un recuerdo de Natalia, saludos para Natalia, pero quiero aprovechar el pie histórico de Carola. Ahí me la saqué, claro. El pie histórico de Carola con un mensaje de optimismo. Fíjate en algo, mira, yo la verdad que no soy historiador ni mucho menos, pero pensar en algunas cosas que tienen que ver con la sociedad sin irnos a la cosa clínica o a la cosa pandémica o a la cosa especialista, porque no lo somos y yo no lo soy tampoco. Pero sí pensar, por ejemplo, de que hay link, usando una palabra moderna, si se quiere, o analogías con respecto, por ejemplo, a movimientos que están pasando hoy día en términos de la sociedad y en cómo nos comportamos, y que no han variado, solo han variado algunas pequeñas cosas. Voy a lo concreto. Por ejemplo, voy a ir muy atrás. Voy a lo concreto. Un maestro que tengo me está diciendo que me doy mucha vuelta. Sí. Cuando se hizo el movimiento de los trabajadores del salitre, cáchate la bola. Cuando se hizo el movimiento de los trabajadores del salitre, lo que pedían no es ni con mucho distinto a lo que los trabajadores de hoy cuando salen a la calle piden. Solo que a los trabajadores de hoy no les pagan con fichas, ni mucho menos, pero la figura es exactamente la misma. Los derechos que ellos exigen son exactamente los mismos. En otro plano, cuando hoy día a los trabajadores se les dice de que se va a haber una suspensión del empleo, temporal digo, y que tienen que ir a la AFC a cobrar su cesantía, no es ni con mucho distinto a lo que se hizo en plena dictadura, cuando habían problemas de desempleo, y venía el PEM y el POG, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. La sociedad... Natalia, por favor, escúcheme, y Carola le va a contar cuando se encuentren. La sociedad no ha cambiado. ¿Cuál es el mensaje? Que es Y un se mensaje sigue matando optimista. solo. Y se sigue matando solo. No, tiró un chiste, tiró una ironía, era una ironía. Gracias, Carola. Tú me entiendes, ¿no?
No, 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 Eh, pero se sigue matando solo. Ustedes no, Es que- ustedes no entienden nada. Ah, Ustedes no, no no, entienden la lo verdad es que- que no hablamos en clave, no hablamos en clave. Cuando me dicen Natalia, entonces yo sé que, ya, ¿Qué- qué- es lo que tenemos preparado. Entonces, ¿cuál es, para cerrar, una frase, Sí, después sí, de porque- todas las interrupciones? Para cerrar, siento, y el mensaje positivo es este, siento que la sociedad, más allá de la pandemia, más allá del coronavirus, más del nombre que le quieran poner, da lo mismo. La sociedad no ha cambiado en un par de siglos al menos. Y el mensaje positivo es que no creo que vaya a cambiar tampoco. Y esa sociedad actual es la que responde de la manera Yo en que creo que responde. sí. Menos mal que era positivo. Oiga, Positivo. menos mal que con ese mensaje positivo, mejor nos vamos para la casa. Oiga, vamos con el derecho a réplica de Pujá porque les quiero plantear un tema bien cortito, que les voy a dar un minuto a cada uno, porque ya se nos está pasando la hora. Muchachos, Sí. su derecho a réplica, Alejandro Pujá. Mira, la verdad que no estoy seguro si tendré que ejercer algún derecho a réplica. En realidad no me he sentido para nada atacado ni nada por el Entonces estilo. le hago la siguiente pregunta, si quieren. No, si voy a hacer uso del tiempo. Carola hizo una precisión técnica que parece absolutamente Exacto. muy bien que la haga. Al Cuando tema de la yo raza, dije digamos. lo de la raza, lo dije así entre comillas, Como es que la raza era la aludiendo mala, precisamente a que es una forma normal que tenemos de hablar. Cuando al final no encontramos a quién echarle la culpa, decimos, es la raza. Es la raza la mala, Y, digamos. claro, y sabemos por supuesto que cuando uno usa esos lugares comunes, por supuesto que es impreciso y bueno, yo no me quiero excusar de esa imprecisión que la usé a propósito. Ahora, más allá de la mejor definición que hace Carola respecto de que en realidad estamos hablando de un aspecto de la idiosincrasia, que es este cúmulo de elementos que hacen que un pueblo sea distinto de otro, en fin, yo me pregunto realmente si es un problema de idiosincrasia o la falta de educación cívica. Yo cuando estudié en la media efectivamente alcancé a tener unas pocas clases de educación cívica y en esa fecha se terminó la educación cívica, que Yo tanta también. falta que parece que no hace. Mm. Sin embargo, en un mundo lleno de internet, con mucha información, yo les quiero poner el punto de que antiguamente solamente en las familias adineradas habían bibliotecas en las casas. El diario o una revista ya parecía casi una novedad para ciertos sectores de la población. En la Edad Media, el único reloj que existía en una población, en un villorrio, era el reloj de la iglesia o de la parroquia. Hay historias sabrosas incluso de cómo a veces la iglesia o el cura se prestaba para modificar la hora del reloj en concomitancia con el patrón de la zona para engañar a los trabajadores y que estos trabajaran más horas. En fin, ¿qué es lo que quiero decir? Que hoy día, a pesar de que tenemos pero tanta acceso a la información, pareciera que la ignorancia campea por todos lados. Y quiero tomarme un poquito de algunas palabras de Diego cuando empieza a hacer algunos alcances vinculados con los problemas laborales. Lo hemos comentado en los programas anteriores de Hacemos Radio, cómo esta emergencia sanitaria, esta pandemia, ha demostrado una serie de falencias que se agudizan solamente con la pandemia, pero que están de antes, como por ejemplo la tremenda informalidad de algunos sectores. Yo podría entender que en una faena agrícola, donde tal vez cuesta que vayan los fiscalizadores de la Dirección de Trabajo, haya informalidad. Me cuentan personas que hay chicos que van a trabajar de pronto a la faena agrícola el fin de semana porque quieren plata para el carrete. Lo más probable es que a ese chico Sí. poco le interese tener un contrato, pero hay otras personas que sí les interesa tener un contrato y todos sabemos que en general el trabajador es la parte más débil de la relación y difícilmente va a ir a acusar a su empleador porque no le tiene contrato. Ahí entonces es importante que haya un rol de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo para preocuparnos de que este tipo de situaciones no ocurra. Pero he dicho que podría entender los problemas de fiscalización en una faena agrícola. Lo que no puedo entender es que hay una persona sin contrato en pleno centro de Rancagua. Estoy hablando de vendedores, estoy hablando de cajeros o cajeras que están sin contrato. Entonces, la verdad que esta cuestión es tremendamente preocupante. El famoso seguro, hoy día queda en evidencia todos los problemas de los trabajadores honorarios. Se ha planteado la creación de un seguro para honorarios, que en primera instancia sería financiado por el Estado y Tiene luego que ir ahora al Parlamento, digamos, para salir claro, como y se ley, digamos. financiaría con una cotización de 0,4 para todos los que habitualmente trabajamos en esta modalidad. Pero
yo siento que, y ahí volvemos a esta frase manida y tal vez imperfecta, que Carola trata de corregirnos, respecto de la raza. Porque se ha dicho, por ejemplo, y lo conversamos y estamos de acuerdo estos días, de que no parece razonable que aquellas Un minuto. empresas que se acogen a al programa de A la ley de del protección al empleo. deban estar repartiendo dividendos. Y estamos totalmente de acuerdo que parece poco ético que repartan dividendos. Sin embargo, el flujo de información es tanta que no la procesamos que empezamos a decir cabeza de pescado. Como por ejemplo, uno, ignoramos que la ley de valores obliga a la repartición de a lo menos el 30% de la utilidad de las empresas. No es una cuestión que lo quiera hacer la empresa, es la ley la que lo obliga. Entonces, si nos molesta que algunas empresas repartan dividendos, entonces vamos al trabajo legislativo y digámosle entonces a los legisladores que modifiquen la ley para que no se obligue a repartir a lo menos el 30% de los dividendos. Ojo, que esta repartición del 30% lo que busca también es beneficiar a los accionistas y a los inversionistas minoristas de la sociedad, porque es muy complejo ser minorista en una sociedad. Pero ojo, otro tema muy importante, y con esto lo corto, tenía otras cosas más acá, pero veo que Eduardo necesita pasar a otro tema, solamente quiero decir de que no podemos rasgar vestidura porque hoy día las empresas repartan dividendos porque estamos hablando del ejercicio del año 2019. La verdadera objeción ética la tenemos que hacer cuando quieran repartir los dividendos del año 2020, cuando se han sometido y se han aprovechado o han utilizado el sistema de protección al empleo. Entonces, tengamos bien la información, manejémosla bien y discutamos con altura de mira para que no entonces sigamos estimulando esta sensación de que está todo mal y que hay gente que nunca quiere aprovecharse de las medidas que se toman para ayudar a la población. Y decía esa frase manida de que esta crisis la están pagando los trabajadores. Creo que eso no es así, hay muchos más argumentos para decir, pero se acaba el tiempo. Ahora, efectivamente, sí, claro, y efectivamente, no es que yo quiera, pero necesitamos avanzar en ese tema y tiene que ver con el tema laboral, muchachos, porque va a ser la última pregunta que les voy a hacer para el capítulo del día de hoy, que es el número 3. Tenemos trabajadores de dos clases en nuestro país, porque se acuerdan de las declaraciones, y no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de trabajadores, porque recuerdan cuando Esteban Paredes, el jugador, el crack de Colo-Colo, en pleno estallido social, él sacaba a relucir su figura de que él consideraba que la gente tenía que ganar más lucas, que efectivamente su discurso social era extremadamente dramático y conmovedor. Hoy en día él siente que es él y sus compañeros de Colo-Colo que son trabajadores de otra clase y que, por ende, ellos no tienen que acogerse a la ley de protección al empleo como el resto de los trabajadores, que ellos son distintos. ¿Qué les parece lo que está pasando con Colo-Colo con blanco y negro? Porque efectivamente lo que le está pasando a Colo-Colo es lo que le está pasando a muchas empresas, que se están acogiendo a la ley de protección al empleo y que los futbolistas no son trabajadores de otra clase, son trabajadores igual que todos nosotros, digamos. A ver, Bueno, respondo yo. realmente hay trabajadores de distinto tipo. Pero los jugadores de fútbol, o sea, ¿de qué estamos hablando, digamos? O sea, ¿usted cree que el trabajador de Colo-Colo efectivamente no tendría que pasarle lo mismo que le pasa a usted, lo mismo que le pasa a Arce o a Rivera? Yo creo que O sea, debemos ser tratados bajo la misma vara, digamos, ¿no? Lo primero que hay que distinguir es que efectivamente, nos guste o no nos guste, sí hay trabajadores distintos. Hay trabajadores del sector público y sector privado. Las reglas no son exactamente las mismas. Hay trabajadores Pero los futbolistas están bajo la misma regla. Bajo el código, están bajo el código del trabajo, sí, igual. Están bajo el código del trabajo, Sí, claro. pero el código reconoce en el caso de futbolistas, de los artistas y otros labores similares algunas diferencias. Pero tú me estás preguntando si hay trabajadores distintos. Claro, o sea, eso es una realidad No, absoluta. lo que yo le estoy preguntando puntualmente es si Paredes y compañía tienen que ser tratados con pinza y de otra manera, o tienen que ser tratados como todos los trabajadores de nuestro país. Es que eso tiene que ver con el acomodamiento que muchas personas tienen cuando las cosas las ven y que le afectan a otros, tienen una opinión, y cuando le afectan a ellos, obviamente la opinión cambia, pero radicalmente. Si ellos son trabajadores, a ver, la situación de manera es bien sencilla. Ellos tienen un contrato y por razones de fuerza mayor costo fortuito, el Código Laboral permite el término del contrato. El empleador ha estimado que no quiere poner el término del contrato y se quiere acoger al sistema de empleo, de protección del empleo, y eso tiene un porcentaje máximo para cubrirle una remuneración. En blanco y negro lo que pasó, Alejandro, puntualmente, el empleador ofreció una rebaja momentánea de un porcentaje de lucas de su sueldo. Ellos dijeron que no,
y entonces el empleador se acogió a la ley de protección al empleo. Exacto, Tan simple exacto, como eso. exacto. A ver, yo creo que existen sí o sí diferencias laborales y clases sociales incluso en lo laboral en nuestro país. Y yo creo que la imagen que dio tanto Paredes como el equipo de Colo-Colo fue pésima en Una comparación pésima señal. fue muy mala señal en comparación como están el resto de los clubes de aquí de Chile, pensando en el fútbol. Es la misma Donde hay- señal que dio el señor Sánchez cuando le pidieron que le bajaran el sueldo porque gana 500 millones semanales y él dijo que no aceptaba que le bajaran el sueldo producto de la crisis, digamos. Alexis Claro, Sánchez dijo lo mismo. existe. No, O sea, no le puedes discúlpenme, pedir, pero para mí, sí, para mí es una falta de respeto para la gente que gana el sueldo Absolutamente. mínimo. fue La gente que pésimo. gana el sueldo mínimo y las pymes que están a media morir saltando en este momento y que la ley de protección del empleo está pensada para pequeñas y medianas empresas y en ese sentido no perder el vínculo laboral y tratar de que no se puedan despedidas por fuerza mayor o por necesidad. Por fuerza mayor no se puede despedir ahora a nadie, solo por necesidades de la empresa. Entonces es una falta de respeto esta discusión de millones más, millones menos. A mí me parece de verdad, incluso hasta, ni siquiera falta de respeto, o sea, un nivel que de verdad para la gente que se levanta a las 5 de la mañana a Así trabajar, es. no, o ¿Puedo sea, para hablar? mí prefiero que se queden callados. En ese sentido. Y Diego. ahora sí puedo hablar. Gracias. Sí, no, Eduardo, adelante. Gracias. A ver, mira, lamentablemente estas grandes empresas, claro, pésimo la señal de Colo-Colo, son unos burgueses que ganan sobre el promedio, está hablando de 20 millones de pesos y no fueron capaces de rebajarse un poco el sueldo, ni siquiera quisieron acogerse a esta ley, pero lamentablemente esta ley, que estaba pensada para salvar a las pequeñas empresas, medianas empresas y sobre todo para resguardar el empleo de muchas y muchos trabajadores, se vieron mermadas por las grandes empresas que se acogieron, yo creo, sin ninguna necesidad, algunas, en esta ley, como por ejemplo los grandes monstruos empresarios como fue Cencosud, como fue Ripley. Ellos, lo dije ayer incluso, ellos afectaron a las empresas más pequeñas que han hecho un esfuerzo tremendo para poder mantener el sueldo incluso de sus trabajadores, pero ven mermada la opción, incluso de poder acogerse a la ley de protección del empleo. ¿Por qué? Porque están siendo reevaluadas, porque muchas empresas, por ejemplo en el retail, grandes empresas con ganancias millonarias, se acogieron. Entonces claramente hay una diferencia, está el pequeño empresario que también afecta al trabajador más pequeño, que gana aproximadamente el mínimo, en comparación al más grande, como por ejemplo el señor Esteban Paredes, que hizo una muy mala señal y espero nunca más verlo en Plaza Italia, porque no representa al pueblo por lo que él hizo. Claramente afectaron, y eso es una bofetada directamente a las trabajadoras y trabajadores chilenos que se están sacando la cresta diariamente para poder tener su sueldo. Y además, está tan mal hecha esta ley que hay muchos trabajadores que se fueron mermados, buenos trabajadores que incluso no pudieron renovarse el contrato. ¿Por qué? Porque existe esta baja protección a estos pequeños empresarios, que algunos perdieron su trabajo, otros no fueron renovados con el compromiso de poder ser recontratados más adelante. Entonces, por favor, como dice, aunque les duele a algunos, que esta crisis no la paguen la de los trabajadores, de verdad, porque la están pagando. Y las acciones que está haciendo el gobierno no son las óptimas en estos momentos, porque no se están metiendo la mano en el bolsillo por lo que realmente importa, que es el trabajador. Sus palabras finales, Diego Rivera. Bueno, recogiendo un poco lo que estaban comentando recién y esto de los sueldos millonarios de los futbolistas, que a mí en esa línea me parece que el mundo del fútbol funciona con criterios del mundo privado, pero por ejemplo los altos sueldos de TVN, que es una empresa pública. Esta crisis nos ha permitido resignificar y revalorar ciertos empleos. Cuán importante es el trabajo de las profesoras y profesores, ahora que muchos papás han visto en la necesidad de educar a su hijo en sus propias casas, cuando los profesores tienen que lidiar con, no sé, salas de 40 estudiantes, los recolectores de basura que han seguido trabajando a pesar de las circunstancias. Me llamó la atención ayer ver que los trabajadores de la recolección de basura pasaron ayer, que era 1 de mayo. No sé bajo qué condiciones, pero ayer los vi y también aprovechar de saludarles.
pero claro, yo creo que esta crisis nos sirve para revalorizar o repensar a qué es aquello que nosotros como sociedad le damos valor. Y pienso, por ejemplo, en esa señora que uno conoce en el barrio que hace costuras y que habitualmente es un servicio que uno no ocupa frecuentemente, pero que hoy día está haciendo mascarillas que son tan valiosas. Cuando no habían mascarillas, llegan un montón de señoras que manejaban la máquina de coser y ahora están haciendo mascarillas y entregándolas. Entonces, yo creo que hay que volver a mirarnos como sociedad y poner en valor ciertas cosas que a veces estaban un poquito invisibilizadas. Así que yo creo que esa es una de las grandes lecciones que tenemos que tomar a propósito de esta pandemia. Jorge Loyola. Sí, estoy de acuerdo con Diego, en realidad va por ahí, creo yo, la reflexión final. Pero yo quiero ser, lamentablemente, pesimista, lo siento. La diferencia entre un pesimista y un optimista, bueno, algún día les contaré cuál es la diferencia. Creo que las diferencias que esta pandemia y estas crisis muestran, finalmente, cuando dicen Chile despertó, ponte tú, a la primera vuelta de cambio, nos damos cuenta que no es así, que el individualismo, que el egoísmo, que el materialismo, etc. Está ahí, está latente. Por lo tanto, a esta altura ya no sé qué podría pasar, porque si te amenazan con el empleo, te amenazan con la comida, te amenazan de muerte, y no cambiamos como sociedad, la verdad que no sé qué más queda, o sea, ya no queda mucho. Así que nada, me ha tocado andar por la ciudad hoy día y nadie podría imaginarse que es una ciudad en pandemia, o que estamos en una situación de pandemia. Entonces, la verdad que no sé. Yo lo único que creo que cuando uno de repente dice, pienso global, está la embarrada en el mundo, pero tengo que actuar local. ¿Qué tengo que hacer? Hacerme cargo de mi grupo, de mi gente y de los que están en mi entorno. Y si nosotros, que somos nuestro grupo, por ejemplo, nos cuidamos y aprendemos a cuidarnos y tratamos de cuidar a los nuestros, creo que esa es la pega que nos queda en este minuto, más allá de que de repente podamos comunicar y a través de lo que hablamos, a lo mejor alguien dice pum y le cae la teja y dice, oye, estos gallos tienen razón, me caen todos mal, solo nos cae bien ella, pero los demás nos caen todos mal, pero le vamos a hacer caso, le vamos a hacer caso. Creo que ahí está el mensaje final. Está difícil, pero el mundo no cambia de un día para otro ni a través de una pandemia, está demostrado en la historia. Su palabra final es Alejandro Bujá. Gracias, Eduardo. Bueno, decir que la ley de protección del empleo perfectamente pudo discriminar positivamente y haber prohibido que las grandes empresas se sumaran a este modelo. Bueno, ¿qué le vamos a pedir al Congreso? Que legisle bien en emergencia si no lo hace tan bien en condiciones normales. Así que es mucho ya que hayan sacado una ley que esté ahora como está. Quizás se podría modificar para poner este tope entonces, de tal manera de que las grandes empresas no se aprovechen, si es que alguna lo está haciendo. Y recordar que el proceso legislativo no es mérito y solamente deber y obligación y depende del gobierno de turno, sino que depende de los parlamentarios. Eduardo Arce, te lo comento porque me parece que a veces tú hablas como que si fuera solamente la culpa del gobierno. Estamos hablando de todo un aparato legislativo que muchas veces ni siquiera está dispuesto a dar los votos para que las cosas avancen. Yo solamente quiero aprovechar el último segundo para darle un buen dato a las personas, porque, como decía delante, hay mucha información, pero a veces la gente no lee, no procesa, no despierta, como dice Jorge Loyola, no lee los contratos, y a tal punto que estos días el Comité del Retail Financiero, que es un grupo que representa a todos los retailers, a todas las casas comerciales, que a veces se critica tanto, que hacen cosas malas, salió estos días a recordarle a las personas que hay cientos, miles de seguros asociados a las líneas de crédito y que las personas ante las actuales circunstancias, especialmente en el caso de la cesantía, pueden salir a utilizarlos. Y esto es importante porque hay mucha gente que tiene créditos contratados de distinto tipo y no tiene idea que tiene seguros y tampoco sabe cómo activarlos. Si usted tiene dudas respecto de si tiene o no un seguro, le puede preguntar a la casa comercial alrededor con el que tiene, si es que lee el contrato a la mano para que le dé una miradita, y si aún así tiene dudas, se puede dirigir a la Comisión de Mercado Financiero, que es
la institución que hoy día agrupa lo que era la ex Superintendencia de Valores y Seguros y a la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y la Comisión de Mercado Financiero le va a contar a usted si hay seguros comprometidos o relacionados con alguna línea de crédito que usted tenga, a la cual usted pueda echar mano. De hecho, las empresas de seguros también han mencionado de que están disponibles para flexibilizar los plazos y los procesos, de tal manera que la gente sí pueda hacer uso de estos seguros y no vaya a ser que porque llegó un día más atrasado del plazo que debía hacer la denuncia de la cesantía, no pueda usar el seguro. Esto es importante porque una cosa con otra ayuda entonces a matizar y a mitigar los efectos negativos, especialmente en la parte económica que ha tenido la emergencia sanitaria.